cuán gran lucha sostengo por vosotros. Cuando Pablo dice que él sostiene una lucha por los hermanos, básicamente está diciendo, estoy más que preocupado por lo que está surgiendo al entorno suyo. Estoy más que preocupado. Entonces, comienza Pablo hablando de su preocupación y luego sigue hablando de la riqueza del conocimiento. Entonces, la preocupación de Pablo es para que la iglesia crezca en el conocimiento, en las riquezas de ese conocimiento. De hecho, Pablo lo expresa en Colosenses 1, 9 y 10, que usted lo tiene ahí. Mire lo que dice 1, 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir para que seáis llenos de conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mira el deseo de Pablo. Mira el deseo del apóstol. El deseo del apóstol es que ellos conocieran la verdad. El deseo del apóstol era que ellos entendieran la verdad del evangelio. Al conocer la verdad del evangelio, al crecer en ese conocimiento, estarían preparados para enfrentar todas las dificultades que se les venía. Por eso, iglesia, es de suma importancia que usted y todos escudriñemos las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida. Es muy importante que usted conozca, que usted estudie, que usted escuche palabra de Dios, porque ella está llena de las riquezas espirituales. En este pasaje, Pablo está externando su deseo a favor de la iglesia en Colosas. Él quiere que crezcan en el conocimiento de la verdad de Dios y en su comprensión espiritual. Aquí, entendimiento proviene del conocimiento profundo, genuino de Dios. Es decir, conocer su palabra y su plan para el hombre. Conocer su palabra y su plan para la humanidad. Esto no es un simple conocimiento intelectual, sino un conocimiento que explica una relación personal con Dios. Es como decir, si usted conoce el amor de Dios, usted conoce el amor experimental en Dios, porque lo ha experimentado, lo ha vivido. ¿Cuántos de aquí hemos experimentado el amor de Dios? Muchos, ¿verdad? Todos. Experimentamos el amor de Dios. Dios nos ama desde el amanecer hasta el atardecer, desde nuestro acostar hasta nuestro levantar. Dios nos ama. Su amor no es variado en base a nuestro estado de ánimo. ¿Se imagina usted que Dios nos amara, que Dios nos ame según nuestro estado de ánimo? Usted un día se levantó contento, Dios me ama. Usted un día se levantó amargado, Dios no lo ama por eso. No, el amor de Dios no se basa según nuestro estado de ánimo. De hecho, el amor de Dios no se basa según nuestros hechos diarios. El amor de Dios tiene un estándar y desde el principio hasta el fin Dios nos ama igual. Así como Dios ama a Cristo, su único Hijo, Dios te ama a ti y nos ama a todos sus hijos por igual. Juan 3:16 es el texto más conocido, porque de tal manera, ese de tal manera es infinito, amó Dios al mundo, amó Dios a sus hijos, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, conocer su palabra y su plan para la humanidad es el deseo del apóstol. Y yo decía que este no es un simple conocimiento intelectual, sino un conocimiento que implica una relación personal con Dios y una comprensión de su propósito para sus vidas. Por eso es importante el conocer la palabra de Dios.
La iglesia que no tiene el conocimiento aplicativo correcto de las Sagradas Escrituras perece. Escuche bien esto. La iglesia que no tiene el conocimiento aplicativo correcto de las Sagradas Escrituras va a perecer. Mire lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué, iglesia? Conocimiento. Es de suma importancia que usted y yo conozcamos la palabra de Dios. Es de suma importancia que usted y yo conozcamos las verdades de Dios. Ese es el deseo del apóstol. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te deseché del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo olvidaré tus hijos. O sea que Pablo está pidiendo que estos hermanos tengan el conocimiento correcto para ser preservados de todas las filosofías, de todas las falsas enseñanzas, de todos los movimientos que en aquel entonces se movían. Y Pablo hoy nos está diciendo a nosotros, deben conocer, deben tener entendimiento de la palabra, del misterio, de la verdad, para que también estén preparados y puedan rechazar y puedan mirar a Cristo y no todas esas filosofías que se están moviendo hoy. Miren lo que se está moviendo hoy en todas las partes del mundo, en las universidades, afuera en el mundo. Quieren opacar la imagen de Dios con sus ideas vanas, con sus ideas humanas. Dice Pablo, no, conozcan a Cristo para que puedan rechazarlas. Yo quiero dejarles 6 implicaciones que según Pablo son de las riquezas del conocimiento en estos 2 versículos. Número 1, conocimiento de la voluntad de Dios. Todo hijo de Dios debe conocer la voluntad de Dios. Escúcheme bien, iglesia. Todo hijo de Dios, todo salvo, todo justificado, todo perdonado, debe conocer cuál es la voluntad de Dios. Pablo le da mucho énfasis a la importancia A, buscar, B, conocer y C, entender. Póngale atención. El énfasis de Pablo es que la iglesia busque, que la iglesia conozca, pero sobre todas las cosas, que entienda bien la voluntad de Dios, entender cuál es la voluntad de Dios. Él anima a los creyentes a obtener sabiduría espiritual y discernimiento para vivir una vida agradable al eterno Dios. Una vida que agrade al único Dios verdadero, al único Hijo de Dios, que también es el centro del mensaje de la carta. 2. Todo hijo de Dios, número 1, le decía que debe tener el conocimiento de la voluntad de Dios. 2, plenitud en Cristo. Todo hijo de Dios debe estar pleno en Cristo Jesús. Eso era lo que se movía al entorno de la iglesia de Colosenses. Una insatisfacción, hermanos, por encontrar algo que suene bien a mi oído. Una insatisfacción por agregar al sacrificio de Cristo algo. Todo hijo de Dios, todo seguidor de Cristo Jesús debe vivir pleno en Cristo. Debe estar satisfecho. Él habla sobre cómo en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, según Colosenses 2:3. El siguiente versículo que nos corresponde el día domingo, y lo voy a leer, dice así: ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Por esa razón, usted y yo debemos conocer a Cristo, a Dios y al Espíritu Santo. Porque en Él, dice el versículo 3, están escondidos todos los tesoros. No dice algunos, dice todos los tesoros. Nosotros siempre decimos aquí en su iglesia
que si tenemos a Cristo lo tenemos porque somos cristianos de Cristo. Somos pueblo suyo, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, preparados para anunciar las buenas nuevas. Número 3, todo cristiano debe tener, primero, conocimiento de la voluntad de Dios. Segundo, debe tener plenitud en Cristo. Y tercero, evitar la sabiduría terrenal. Pablo advierte a los colosenses, como también a nosotros, a que no entremos a esa cautividad de las filosofías humanistas, porque te hacen esclavo. Te hacen esclavo. Te conviertes esclavo en la ciencia. Te conviertes esclavos en las filosofías. Te conviertes esclavo en querer buscar algo que te satisfaga. De hecho, hermanos, tristemente, como iglesia nosotros conocemos personas que fueron de mucha importancia en nuestra formación de la doctrina de la gracia. Hoy, el día de hoy, están predicando otras cosas que no es el Evangelio, enseñando cosas que no son de edificación para la iglesia de Cristo. Entonces Pablo dice, eviten la sabiduría terrenal, ese deseo que te calcome por querer encontrar algo más de lo que la palabra nos dice. Dice Pablo, eviten eso. Miren lo que dice Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Es una tristeza, pero los tenemos a nuestro entorno. Hermanos, por esa y muchas razones, pero sobre todas las cosas, el punto número 2 es tan vital en nuestras vidas, que es plenitud en Cristo. ¿Qué implica esto? Iglesia, debemos vivir satisfechos en lo que Cristo ya hizo por cada uno de nosotros. Que nada más nos atraiga más que la satisfacción del sacrificio único que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Si estamos satisfechos en Cristo Jesús, estamos plenos en Cristo Jesús y nada más nos va a llamar la atención, porque estamos satisfechos en Él. Entonces, evitar la sabiduría terrenal, según lo que vimos también Colosenses capítulo 2, versículo 8 y 4. Todo cristiano debe tener la renovación del entendimiento todos los días. Los creyentes somos exhortados a poner nuestra mirada en las cosas que no perecen. Es decir, nuestro pensamiento, nuestra mente debe estar renovándose todos los días con el poder de la palabra de Dios. Miren lo que dice Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Renovándonos todos los días nuestra mente. De hecho, la palabra de Dios nos dice, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Si son nuevas cada mañana sus misericordias, renovemos nuestras mentes en base a su misericordia todos los días. Iglesia, su mente, su deseo, su corazón deben ser nutridos todos los días. Renovación del entendimiento. Número 5, sabiduría para enseñar y amonestar. Pablo nos enseña que la palabra de Dios debe habitar en los creyentes en toda sabiduría. Vuelvo y repito el pasaje bíblico. Escudriñad las Escrituras. En forma de mandamiento, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida. Número 6, conocer el misterio de Dios. El apóstol menciona
El misterio que ha estado oculto de siglos y edades, pero que ahora, dice, está manifiesto en los santos hijos de Dios. En el 1:26 nos dice así: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado en sus santos. ¿Cuál misterio? El misterio del Evangelio, de la gracia, del poder que fue manifestado, que fue prometido, que era una promesa antes de Cristo, pero que en Cristo y luego en los santos se ha cumplido. Misterio del Evangelio, conocer el misterio. El apóstol nos habla. Este misterio se refiere a la revelación de la salvación en Cristo, que ahora es conocido y entendido por los creyentes. Y no solamente entendido, sino que disfrutamos de ese misterio de la salvación. Lo disfrutamos al máximo. ¿Por qué es un misterio? Porque no se puede explicar. Porque ¿quién de aquí se puede explicar por qué Cristo lo amó? ¿O por qué Dios lo amó? Uno de los reformadores decía, muchas veces los cristianos nos preguntamos por qué Dios no salva a este hombre tan malo o a esta gente tan pecaminosa. ¿Por qué Dios no la salva? Él dice, la pregunta debería ser al revés, o es al revés. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué Dios me salvó a mí siendo igual que ellos? En la mente humana esto no cabe. Es inaceptable en la mente humana. ¿Saben por qué? Porque este es el misterio del gran amor de Dios, que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Rechazándolo todos los días, odiándolo, dándole la espalda, Él tomó a bien no escatimar ser igual a Dios, sino que baja y tomó condición de hombre. Todo por obediencia y amor a sus hijos. No tiene explicación. Usted y yo podemos explicar, no, es que Julano me ama, yo la amo, porque esto es viceversa, ¿verdad? Me ama, yo la amo. Me hace algo malo, yo le hago algo malo. No, tú y yo odiábamos a Cristo, tú y yo odiábamos a Dios, y Él nos amó. Y Él nos perdonó. Es más, no solamente odiábamos, sino que dábamos asco a su presencia. Le daba vómito nuestra presencia, porque estábamos perdidos. Y dice la palabra que así nos amó. Allá en el libro de Isaías dice que Él nos limpió, nos trajo, nos vendó, nos curó y nos ha hecho sus hijos. ¿Cómo lo hizo? El mismo Isaías 53 nos dice, como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció, no dijo ni una palabra. Y tomó la copa de la ira de Dios, muriendo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Porque siendo nosotros ofensivos ante su santidad, despreciando todo lo que Él era por nosotros, Él nos ha amado con tanto amor, con tanto gozo, con tanto anhelo, que en el momento en que Él pague el precio por sus hijos, le dijo al Padre, Padre, consumado es. La deuda ha sido cancelada. Otros a esto, al misterio del Evangelio, lo llaman el misterio de la cruz, porque tampoco se entiende. ¿Cómo es posible que Cristo Jesús haya escogido un símbolo de maldición para morir ahí? Todos aquí, estoy más que seguro, conscientes que siempre buscamos el bienestar para nuestras propias vidas. Buscamos ser mejor el día de mañana,
o estar mejor el día de mañana, o que nuestros hijos sean mejor el día de mañana. Cristo buscó el peor lugar para que usted y yo el día de mañana tengamos felicidad y hoy estemos felices, contentos y disfrutemos de su gracia. Todo lo contrario de lo que usted y yo escogeríamos. Él escogió el peor lugar para sacarnos y que hoy podamos disfrutar de lo que Él ha venido a hacer. Punto número 3. Pablo en los versículos 2 habla del propósito del conocimiento. Número 1, conocer la voluntad de Dios. El versículo 19 del capítulo 1 dice, ahí mismo, usted no tiene que darle vuelta a la página porque está nomás ahí. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Mire, Jesús en cierta ocasión, cuando los discípulos o sus seguidores le preguntaron, Maestro, muéstranos al Padre. Jesús les dijo, miren, si ustedes me conocen a mí, conocen al Padre, ¿verdad? Entonces, ahora está diciendo el apóstol aquí, Dios, que es el Todopoderoso, le agradó que en su Hijo habitara toda la plenitud de la deidad. Iglesia, usted sabe o usted por algún momento ha deseado estar o desearía haber estado escuchando las prédicas de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Sus labios que no eran labios inmundos, su mente que era una mente santa, su corazón que era un corazón puro. Esas palabras santas, esas palabras rectas, esas palabras inmáculas, esas palabras gloriosas que salían de los labios de Jesús, salían del hombre a quien el Padre, Dios, le plujo que en él habitara toda la deidad, todo el poder, todo el dominio por los siglos de los siglos. En muchas ocasiones les dijo a los discípulos, tengan ánimo, no se preocupen. Como de igual forma nos dice hoy a nosotros, iglesia, tengan ánimos. Si vivimos en días difíciles, tengan ánimos. También nos dice, iglesia, confiad en mí, yo ya he vencido el mundo. Crean que yo soy el Hijo de Dios y encontrarán en mí todos los tesoros escondidos. Iglesia, ¿usted sabe el privilegio que significa ser hijos de Dios y que Cristo haya muerto por nosotros? Que Cristo haya dado su vida por nosotros. El privilegio más grande es que en Él usted encuentra todas las riquezas espirituales. En ningún otro hombre. Recordemos que la fe es el medio por el cual todo creyente conoce a Dios y su gracia redentora, la fe. Por ello, conocer a Dios significa entender su soberanía, amor, justicia y misericordia. Dios es más que misericordioso. Dios es más que bondadoso. 2, conocimiento espiritual. Versículo 10 del capítulo 1. Versículo 10 del capítulo 1 dice así, para que andéis como es digno del Señor. Iglesia, cuando un creyente camina como es digno del Señor, es porque ha entendido las verdades del Evangelio. Vuelvo y le repito esto, porque quizá muchos tenemos ese falso concepto o ese concepto vago que decimos, es que todavía estoy en la carne, somos pecadores. Ojo a esto, si la palabra de Dios ha penetrado nuestro corazón, como nos dice Ezequiel, que ha cambiado nuestro corazón de piedra, ha insertado un corazón de carne, usted y yo vamos a entender de cómo es digno andar conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a desear caminar de la forma en que a Dios mejor le agrada. Que nuestros pasos glorifiquen a Dios. Conocer la palabra
Entender o tener el conocimiento espiritual se refiere a la comprensión profunda y significativa de que todas las verdades espirituales están reveladas en las Santas Escrituras y que las podemos leer, las podemos creer, las podemos ver, y no solamente eso, sino que ellas son luz a nuestro caminar. No dice su palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este conocimiento espiritual no se puede obtener bajo razones humanas, sino que es una obra del Espíritu Santo que es mostrada en las Escrituras. En ningún otro lado, en ningún otro libro, solamente en las Escrituras. Por eso es que como iglesia creemos que la palabra de Dios es la única autoridad para nuestras vidas. Y esta básicamente nos lleva al tercer punto: entender la revelación de Cristo. Si tú crees, si tú tienes la palabra de Dios en tu vida y sabes que es la mente de Cristo, entenderás la revelación de Cristo. Mire, el 2:3, vuelvo y lo leo. En quien están escondidos todos los tesoros y la sabiduría del conocimiento de Cristo. Entender la revelación de Cristo se refiere a comprender y asimilar, aceptar que Cristo Jesús es el cumplimiento de todas las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento. Todas. Entender la revelación de Cristo es comprender que en Cristo Jesús se cumplieron todas las profecías hechas en el Antiguo Testamento sobre el Mesías, que muchos todavía esperan, pero que usted y yo se nos ha revelado ese misterio. Se trata de comprender su vida, se trata de entender sus enseñanzas, se trata de creer sus milagros, se trata de creer que murió, pero también que resucitó al tercer día. Y no solamente que resucitó al tercer día, sino que fue para estar con Dios el Padre a su diestra, para interceder por cada uno por los cuales ha muerto. Por usted y por mí. Para nosotros, para usted. Al usted y yo entendemos estas verdades, hermanos, entonces comenzamos a vivir una vida plena en Cristo Jesús, porque hemos entendido la verdad del Evangelio y nada nos preocupa, nada. ¿Por qué nos vamos a preocupar si este mundo nos ataca o si en nuestra carne sufrimos vituperios por causa del Evangelio? ¿Por qué? Hemos entendido la verdad del Evangelio, que este mundo es pasajero y que nuestra morada celestial está en el reino de los cielos, donde habitaremos, donde estaremos, donde su palabra nos dice que no habrá más hambre, no habrá más dolor, no habrá más llanto, todo será gozo, porque aquel que dio su vida por usted y por mí, lo tendremos frente a frente. Dice su palabra que en aquel día le veremos tal cual es. ¿Acaso no se goza usted, iglesia, por esa promesa? Le veremos tal cual es. ¿Cuántos de aquí nos gozamos en el Evangelio? ¿Cuántos de aquí cuando escuchamos una prédica que nos toca las fibras más profundas y que quizás comenzamos a llorar porque su palabra está llenándonos, está cortando, está compungiendo nuestra alma y comenzamos a llorar porque sentimos un gozo tremendo, un gozo grande? Déjame decirte que ese gozo que tú no puedes ni explicar, solamente la antesala del gozo que en aquel día vamos a tener. ¿Por qué? Porque entonces le veremos tal cual es. Quiero ir aterrizando. Este conocimiento espiritual me lleva al punto número 4. Ayuda a evitar la falsa sabiduría y engaño, según nos dice en el versículo 4. Este entendimiento de las verdades del misterio del Evangelio es comprender lo que Dios y Cristo Jesús significan en la obra redentora de nuestras vidas.
nos llevará a evitar cualquier otra cosa que no venga de Dios, el conocimiento espiritual, que no haya dicho Cristo, nos ayudará, que no haya hecho Cristo. Hermanos, iglesia, todo lo que Cristo no hizo, usted no tiene por qué creerlo. Todo lo que Cristo no dijo, no viene de Dios. Pero lo que Dios dijo a través de Cristo, debemos creerlos ciegamente, porque es la palabra, es la voz del mismo Dios soberano. Número 5, vivir en Cristo con plenitud. Rápidamente, no lo voy a leer, pero usted le puede dar un vistazo a los versículos 6 y 7 del capítulo 2. En verdad, cuando ya tienes estas características que hemos visto del creyente, que conoce y entiende cuál es su propósito al ser constituido hijo de Dios, te lleva a vivir pleno en Cristo Jesús. Te lleva a vivir pleno en Él. Entonces, cuando has conocido, has entendido cuál es el misterio, el deseo del apóstol Pablo para la iglesia a los colosenses, entonces, como estás pleno en Cristo Jesús, ¿sabe qué va a suceder en ti? Buscarás primeramente las cosas de arriba. Buscarás el reino de Dios y sus justicias. Y las demás cosas, ¿qué importa si vienen? Y las demás cosas, si Dios nos las da, gloria a Dios. Y si Dios no nos las da, gloria a Dios. Su nombre es bendito siempre. Entonces, esa plenitud nos llevará también a vivir satisfecho en Él. 7. Eso también te llevará a tener sabiduría en tus palabras y acciones, según nos dice en el 3:16. Y es muy importante recordar, iglesia, que estos propósitos están destinados para guiar a los creyentes en una relación con Dios, enseñándonos, exhortándonos unos con otros, formando así un crecimiento espiritual sólido y una vida centrada en Cristo. Una vida centrada en Cristo, no en el hombre, no en las filosofías. Ahora, rápidamente, el resultado del conocimiento pasa a la práctica. Primeramente, buscas, es el deseo del apóstol en versículos 1 y 2. Luego, conoces y lo aceptas y lo abrazas. Una vez has conocido, has buscado y has entendido y estás en el conocimiento de la verdad, pasa lo que es el resultado del conocimiento en la práctica, ¿verdad? El resultado del conocimiento en la práctica llevará a tener, ojo a esto, iglesia, vidas transformadas, vidas diferentes. Número 1, te lleva a una transformación espiritual. El adoptar los principios y valores que se enseñan en la Biblia, o que la Biblia a través del apóstol Pablo sugiere, te llevará a un crecimiento sano espiritual. También te llevará a una conducta alineada al deseo de Dios. Tú no puedes decir que eres cristiano y que amas las cosas y que entiendes el evangelio cuando tu conducta muestra todo lo contrario de lo que dices que crees o de lo que dices que has entendido, porque si no lo haces, no lo has entendido. Porque entender la verdad del evangelio, iglesia, te lleva a vivir deleitándote en lo que has entendido. El entender la verdad de la palabra de Dios te lleva a deleitarse en el evangelio. Ahora, también te lleva a vivir vidas piadosas. ¿Cómo será esta connotación o cómo esto se verá en la iglesia? Esto podrá reflejarse en una vida de entrega al estudio de la palabra, en la oración, que es continua en la vida del creyente, y una entrega constante en vivir los preceptos bíblicos. Número 3, esta te traerá fortaleza y esperanza en los momentos difíciles. El conocimiento de las promesas de Dios en la Biblia te dará consuelo
te dará esperanza, te dará fortaleza en momentos difíciles, en momentos de adversidad. Es importante entender, iglesia, que todo esto que hemos visto no se logrará sin la ayuda del Espíritu Santo. Es pues el Espíritu quien capacita para un buen entendimiento, como también es quien nos guía al entendimiento de toda verdad y de toda justicia. Si tienes conocimiento, pero el tal no ha sido dado por el Espíritu Santo, es como uno de los movimientos que estaba fuera de la iglesia de los Colosenses. Pero si tienes conocimiento y has creído en la verdad del Evangelio, entonces vivirás vidas piadosas, viviremos vidas piadosas, vidas rectas que agradan el nombre del Señor. Iglesia, te invito a que te dejes guiar por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Es la única forma en que vamos a tener un entendimiento de cuál es la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. La única forma. No de lo que dice Julano, no de lo que dijo no de lo que dijo Mengano, no, lo que está en la palabra de Dios. Pero ese entendimiento, vuelvo y repito, no lo vamos a lograr sin la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese maestro que te lleva a toda verdad y a toda justicia. Démosle gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tu palabra. Gracias porque, Dios, estamos escuchándonos, hablando y nos estás guiando con tu palabra. Gracias porque nos has enseñado a que debemos depender en totalidad de ti. Señor, gracias por cada uno de los hermanos que hoy estamos aquí, que llegaron a tu casa. Tú eres santo, tú eres digno, tú eres glorioso. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Un fuerte aplauso, iglesia.